Anatomía y embriología del tracto genitourinario. Las glándulas suprarrenales se encuentran en el polo superior de los riñones. Están envueltos por la cápsula de Gerot. Pesan 5 gramos y la forma triangular es la derecha y de una forma redonda la glándula izquierda. Decimos se relaciona la derecha con el hígado y la vena cava, mientras que la izquierda con la aorta y está cubierta por la parte inferior del páncreas y superiormente con el vaso. Tiene 3 capas, la glomerular, fascicular y la reticular. La médula es la parte central y tiene células poliédricas. Decimos que está irrigada por la arteria frénica inferior, la aorta y la arteria renal. Las venas, mientras que la glándula suprarrenal derecha desemboca en la vena cava, mientras que la izquierda termina en la vena renal izquierda. Los linfáticos van a drenar en los linfáticos lumbares. Los riñones se encuentran a lo largo de los bordes del músculo del psoas. Están sostenidos por la grasa perirrenal, el pedículo vascular renal y el tono muscular y la masa de las vísceras abdominales. Pesa 150 gramos. Decimos que está formado por la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que está formado por los túbulos que tienen funciones secretoras y excretoras. La parte secretora está formada por el corpúsculo renal y la parte secretoria por el túbulo. Decimos que está irrigado por las arterias, arteria renal, que es rama de la aorta, que se divide en anterior y posterior, luego se dividen en las interlobares, las mismas que se dividen en las interlobulillares. Las venas van a distribuirse de la misma manera que las arterias, y los linfáticos drenan en los ganglios linfáticos lumbares y están inervados por el plexo renal. En los cálices pelvis renal y el uréter decimos que los cálices menores son de 8 a 12, se unen para formar 2 o 3 cálices mayores, los mismos que se unen para formar la pelvis renal. La pelvis renal puede ser intrarrenal o una parte intra y otra extrarrenal. El uréter mide 30 centímetros de largo y va a tener 3 estrechezas. Una cuando sale de la unión uretro-uropélvica, otra cuando cruza los vasos ilíacos y la otra cuando atraviesa la pared de la vejiga. El uréter se encuentra sobre el músculo psoas. Decimos que las mujeres tienen una estrecha relación con las arterias uterinas, con las porciones yuxtavesicales de los uréteres. Los conductos deferentes dejan anillos inguinales internos que pasan sobre las paredes pélvicas lateralmente y delante de los uréteres. Decimos que estos están irrigados por las arterias renales, la porción media del uréter por las arterias espermáticas u ováricas internas, la inferior por las ramas de arteria ilíaca interna, la común y la vesical. Las venas decimos que van a drenar, van a tener la misma distribución que las arterias, y los linfáticos de los cálices renales y la porción superior de los uréteres desembocan en los linfáticos lumbares, mientras que de la porción media desembocan en los ilíacos internos y la porción inferior en los hipogástricos. La vejiga es un órgano muscular hueco que tiene la función de reservorio. Tiene la capacidad de 400 a 500 mililitros. Vacía, se ubica detrás de la sínfisis púbica. Los uréteres ingresan posterior inferiormente, que van a estar separados por 5 centímetros. Las relaciones en el hombre se encuentran posteriormente a las vesículas seminales, los conductos deferentes, uréteres, recto, mientras que en las mujeres se encuentra el útero, la vagina y se interpone entre la vejiga y el recto. El vértice y la parte posterior van a estar cubiertas de peritoneo. La arteria va a recibir a la arteria vesical superior, media e inferior, y las mujeres a la arteria uterina y vaginal, que vía ramas. Las venas drenan en las venas ilíacas internas y los linfáticos drenan en los ganglios linfáticos vesicales, ilíaco externo, interno y común. La glándula prostática es un órgano fibromuscular y glandular que se encuentra debajo de la vejiga. Pesa 20 gramos y contiene la uretra prostática, que es de 2.5 centímetros. Posteriormente está perforada por los conductos eyaculadores. La glándula prostática va a tener 2 clasificaciones, la de Wesley y la de Nissen. Decimos que la próstata tiene una zona periférica, central y de transición, un segmento anterior, una zona esfintérica y preprostática. Decimos que los lóbulos medios y laterales son propensos al adenoma prostático, mientras que el lóbulo posterior es propenso a degeneración cancerígena. Decimos se debe encontrar detrás de la sínfisis púbica, posterior superiormente los conductos deferentes y las vesículas seminales. Posteriormente decimos se separa del recto por la fascia de Denon-Williams. Va a recibir a la arteria vesical inferior, pudenda interna, rectal media. Las venas van a drenar en el plexo periprostático y la inervación en los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos. Los ganglios linfáticos va a drenar en los ilíacos internos, sacro, vesical e ilíaco externo.
El cordón espermático se extiende desde los anillos inguinales internos hasta los testículos. Va a recibir a la arteria espermática externa e interna, que es rama del epigástrico inferior. Y los linfáticos drenan en los ganglios linfáticos ilíacos externos. El epidídimo, decimos, tiene una parte superior que se conecta con el testículo, la inferior con el conducto deferente, y el polo posterior contiene lo que es el apéndice o cuerpo quístico. El riego sanguíneo tiene la arteria espermática interna, la vena drena en el plexo pampiniforme y los linfáticos drenan en los linfáticos ilíacos externos e internos. Los testículos miden de 4 por 3 por 2.5, van a estar cubiertos de una túnica albugínea. El óvulo tiene de 1 a 4 túbulos seminíferos que miden 60 centímetros. Posee una membrana basal que sirve de soporte de las células de Sertoli y las espermatogénicas. Estos van a tener a la arteria espermática interna que proviene de la aorta, la vena que drena en el plexo pampiniforme y los linfáticos pasan a los ganglios linfáticos lumbares que se conectan con los mediastinales. El escroto decimos que se divide en dos bolsas por un tabique de tejido conjuntivo. El escroto no solo sostiene el testículo, sino que regula la temperatura. El pene y la uretra masculina está compuesto de dos cuerpos, cuerpo cavernoso y el esponjoso. Cada cuerpo está contenido en la túnica albugínea que está rodeado por la ponerosis de Buck. El prepucio forma un capuchón sobre el glande. La fascia de Koyak se extiende desde la base del glande al diafragma urogenital. Se continúa con la fascia de Scarpa. Decimos que los cuerpos y el glande están compuestos del tabique de músculo liso y tejido eréctil. Van a recibir a la arteria del pene y la uretra que irrigan las arterias pudenternas y se dividen en la profunda del pene y dorsal del pene. Las venas van a drenar en la vena dorsal superficial y la vena dorsal profunda. La uretra femenina mide 8 centímetros de longitud y 8 de diámetro. Están formados por un epitelio, su mucosa y una capa de músculo liso. Van a recibir a la arteria vesical inferior, vaginal y pudenda interna, y las venas van a drenar desde la uretra hasta las venas pudendas internas. La embriología del aparato urogenital. Decimos que el sistema urinario del hombre y de la mujer es básicamente lo mismo. El sistema urinario durante la vida intrauterina se forma de tres sistemas renales: pronefros, mesonefros y los metanefros. Los pronefros decimos que empiezan a la cuarta semana como 7 a 10 grupos de células macizas, los cuales tienden a desaparecer porque no tienen ninguna función. Los mesonefros aparecen a la cuarta a octava semana, están formados por los túbulos más alargados que contactan con su extremo proximal con un ovillo vascular. El extremo distal va a desembocar en el conducto de Wolff. Los embriones femeninos decimos que involucionan completamente el conducto de Wolff, mientras que los masculinos, los conductos mesonéfricos, cefálicos y caudales van a involucionar. El conducto de Wolff va a dar origen a los conductos que forman el sistema genital masculino. Los metanefros dan origen al riñón definitivo junto con el brote uretral. Decimos que luego se van a dividir en 14 divisiones, de las cuales la primera porción se derivan los uréteres. Las primeras divisiones también se van a transformar en cálices mayores, los siguientes cálices menores y las últimas en los túbulos colectores. En las anomalías tenemos el riñón ectópico, el mal rotado, en herradura y el riñón solitario. También los riñones supernumerarios, el uréter bífido y el uréter doble. En la unidad vésico-uretral decimos que el seno urogenital se divide en tres porciones: vésico-uretral, pélvica y lo que es fálica. La próstata se desarrolla desde el tercer mes de vida fetal. Se forma a partir del seno urogenital en el que aparecen unos brotes epiteliales que alcanzan el mesénquimo y lo invaden constituyendo lo que es la próstata. En las anomalías tenemos la cloaca persistente, las fístulas y la fístula uracal, los quistes del uraco, epispadias, extrofia vesical e hipospadias. En las gónadas decimos que al final de la cuarta semana aparece a cada lado de la línea media entre el mesonefros y el mesenterio dorsal una cresta longitudinal, que son las crestas genitales o cordones sexuales primitivos. Durante la quinta semana, las primeras células germinales comienzan a migrar a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior en dirección a las crestas genitales. A la sexta semana se van a formar las gónadas indiferenciadas. Las gónadas diferenciadas masculinas decimos que se van a diferenciar en testículos. Los cordones sexuales primarios dan origen al epitelio de los túbulos seminíferos, incluyendo las células de Sertoli.
Las células germinales primitivas se van a transformar en las células de la progenie espermática que dan origen a los espermatozoides y va a dar origen al intersticio testicular, donde están las células de Leydig. Los conductos de Müller van a atrofiarse dejando solo derivados. Los genitales externos se van a formar. El tubérculo genital va a dar origen al pene. Los pliegues uretrales se fusionan para formar la pared anterior de la uretra peniana y los pliegues genitales se fusionan para dar el origen al escroto. Decimos que la próstata se va a derivar de la porción vesicouretral del seno urogenital. Las gónadas femeninas se van a diferenciar en lo que es el ovario. Los cordones sexuales primarios se atrofiarán y serán reemplazados por los cordones sexuales secundarios, lo que dan origen a las células foliculares, que son las células germinales primitivas. Luego se van a transformar en lo que son los ovocitos 2 y por último el mesodermo de la cresta genital da origen al estroma ovárico. Los conductos de Wolff van a atrofiarse dejando solo derivados vestigiales, y los conductos de Müller van a persistir y de ellos se deriva de la porción no fusionada, las trompas de falopio, la porción fusionada, el útero y el tercio superior de la vagina. Los 2 tercios inferiores de la vagina se deriva de la porción pélvica del seno urogenital y el introito o vestíbulo vaginal se deriva de la porción fálica. Los genitales externos van a formarse de la siguiente manera. El tubérculo genital da origen al clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y forman lo que son los labios menores, y los pliegues genitales tampoco se fusionan y forman los labios mayores. En las anomalías tenemos la genesia gonadal, hipogenesia, gónadas supernumerarias, testículo ectópico y lo que es la criptorquidia. En las anomalías de los conductos del sistema gonadal tenemos la azoospermia y la esterilidad y duplicación de los conductos genitales. Y en las anomalías de los genitales externos tenemos ausencia o duplicación del pene y el clítoris, y el pene oculto y la transposición del pene y del escroto.